Muy buenas noches. Vamos a ver el curso completo de elaboración de cerveza artesanal, en la cual vamos a ver primero la parte de dónde se creó este origen, la cerveza. Ya viene de la parte de los egipcios, en los cuales ya se hacía pequeñas pruebas que se asemejaban a un producto muy parecido a la cerveza. Se tenía algún indicio de que con algunos granos se podía obtener algo de dulzor y luego obtenerse una bebida fermentada, pero era algo rústico. Para la Edad Media, ya con un poco más de conocimiento y siempre yendo a la fase experimental, los monjes empezaron a hacer pruebas y ellos fueron los que en cierta manera pasaron una etapa algo más científica, algo más, encontraron el porqué de cómo poder elaborar una cerveza de mejores características. Fueron también la opción de empezar a usar algún lúpulo para darle mejor conservación. Empezaron a hacer unos estudios de otorgarles algunos matices. Entonces, con ellos fue la facilidad de que se pueda ir avanzando. Ya para la actualidad, la cerveza es el licor más consumido en el mundo. En Sudamérica y en especial en el Perú, su consumo supera al de cualquier otro licor y este proceso es el que lo vamos a ver paso a paso a medida que vayamos pasando en el curso. En este curso de elaboración de cerveza en casa, aprenderemos primero los principios básicos de la elaboración de cerveza con equipos caseros, para los cuales los objetivos que tendremos que cumplir será conocer de una manera sencilla y práctica el proceso de fabricación, conocer los ingredientes necesarios y los instrumentos y herramientas que serán usados para producir una cerveza en casa. ¿Qué viene a ser la cerveza? Esta es una bebida alcohólica producida por la fermentación de levaduras a un mosto elaborado a partir de agua, malta, de cebada y lúpulo, ¿no? Es un proceso que pasa por procesos donde se genera el alcohol. ¿Qué características tiene una cerveza? Estas puede tener diferentes variedad de aromas, sabor, color, cantidad de alcohol, cantidad de CO2 disuelto. Todas estas características junto con estas variaciones podrían dar diferentes estilos, ¿no? En las cuales ya se conocen unas muy marcadas a nivel mundial, como los estilos Pilsner, ¿no? Que partía de Bélgica, o por ejemplo la Porter, que era una cerveza oscura, ¿no? Que también era muy consumida por la gente portuaria en las cuales trabajaban en la parte de exportación. En el caso del color de la cerveza, esto parte desde un método estandarizado, en la cual es este método referencial estándar, en sus siglas en inglés SRM, se le da categorías de color, ¿no? En las cuales un SRM de 2 es el más claro, de ahí va subiendo, 3, 4, 10, inclusive hasta más de 40 llegan a ser las cervezas más oscuras, ¿no? Entonces, esto nos da ya una escala de cómo categorizarlo de manera numérica si es que una cerveza es más clara que otra. El amargor en una cerveza está categorizada por el IBU, que es unas siglas en inglés que describen justamente unidades internacionales de amargura. Este IBU lo aporta el lúpulo. En este caso, el lúpulo ya son unas plantas que dentro de ellas tienen unos pequeños compuestos que en especial aportan alfa-ácidos, que estos en la cerveza dan aroma, dan amargor, pero también dan un poco de cuerpo. Y esto ahorita casi obligatorio utilizar lúpulo para aportar estos matices diferenciales
en cada estilo, en cada tipo de cerveza que esté elaborando. Porcentaje de alcohol. En las cervezas se pueden hacer un amplio rango de porcentajes de alcohol. Va a depender del estilo que se esté haciendo, de las consideraciones que quiere elaborar una cerveza que sea bajo de alcohol o alto alcohol. Todo depende de las condiciones que tenga y qué matices quiero que se origine en mi cerveza. Este término es denominado como ABV, en inglés, Alcohol by Volume. En el caso quiere decir alcohol por volumen, en la cual representa el porcentaje de alcohol que tiene mi cerveza, ¿no? Hablaremos de 4.5% en cervezas que tengan este porcentaje de alcohol. Densidad en la cerveza. La densidad se refiere en sí a la masa sobre el volumen, ¿no? Habrán cervezas turbias, que tengan mucha densidad, otras que tengan una translucidez muy plena, pero también será el método en la cual tú puedas definir qué cantidad de sólidos tenga tu cerveza antes de procesarla, antes de que inicie el proceso fermentativo y después que llegue a generar el alcohol con una densidad final. Esta relación te va a dar un dato directo del contenido alcohólico, que es justamente la ecuación para cual tú puedes calcular el contenido alcohólico en tu cerveza. Con este factor que vemos, densidad inicial menos densidad final, multiplicado por 131. De esa manera podemos obtener un contenido alcohólico promedio, algo muy cercano a lo real, sin tener algún instrumento sofisticado de medición. Tipos de cerveza. La cerveza se categorizan en dos tipos, en dos grupos muy grandes. Una es definido por el tipo de levadura que se utiliza dentro de su producción. Hablaremos de cervezas lager, cervezas industriales generalmente, las que vemos que son en su composición muy translúcidas. Estas han sido usadas levaduras especiales que han fermentado a temperaturas bajas. Dentro de estas están la misma Pilsen o las denominadas Pilsner, que esta ha sido pasada por fermentación pero a temperaturas bajas, de aproximadamente 7 a 10 grados centígrados. Estas levaduras que se han usado no son las comerciales, sino son levaduras de Saccharomyces pastorianus. En cambio, cuando nosotros estemos haciendo cervezas artesanales, generalmente hablaremos de Saccharomyces cerevisiae, fermentaciones que son, digamos, algo naturales a temperatura ambiente. Ahí hablaremos de cervezas tipo Ale. Estas cervezas generalmente fermentan a temperatura ambiente de 20, 25 grados, pero generalmente las controlan para que obtengan un buen producto. Aquí están ubicadas las Stout, las Pale Ale, las IPA, las Porter, la Weizenburg, la Lambic. Todas estas cervezas tienen esta característica y se les denomina como Ale. En sí, como pueden ver, existen muchísimos estilos definidos dentro de estos dos tipos de Ale y Lager. Se han subdividido en muchos tipos más. Dentro de ellos, las Porter solamente existen como 7 tipos de Porter según los estilos de color, sabor, aroma, amargor. Se dividen muchos. Las Lager parten a ser Pilsner. Las Pilsner hay muchas variaciones de Pilsner y mezclas, ¿no? Con American Lager, con German Lager, con Bock. Entonces, existe mucha variación que al más en la actualidad hay de como 300 estilos distintos de cervezas definidos que se pueden replicar a nivel mundial, ¿no? Entonces, existe mucho mundo por conocer.
Diferencias del vino y la cerveza. En este caso, el vino es una bebida que también parte de la fermentación, pero que tiene la característica que va evolucionando en el tiempo, tiene mayor poder de evolución que la cerveza, ¿no? Este puede hacer madurarse 3 años tranquilamente. En cambio, la cerveza es algo distintivo porque mientras más fresco, es mejor, es más agradable, se obtienen los mejores matices. En el caso también del vino, es un producto que debe ser completamente clarificado para ser consumido. Y su contenido alcohólico es superior a una cerveza promedio, ¿no? De al menos entre 10 a 14 grados de alcohol. En cambio, en el caso de las cervezas, estas son unas bebidas que no necesariamente deben ser clarificadas, se pueden degustar así nada más, y tienen un contenido alcohólico más bajo, de 4 a 10%, ¿no? Esto justamente es lo que no le otorga que pueda evolucionar tanto tiempo. Igual son bebidas que tienen sus semejanzas porque pasan por procesos fermentativos para que generen su alcohol, ¿no? Y son unas de las dos bebidas más consumidas a nivel mundial. Ahora sí pasemos a la parte de ingredientes. La cerveza parte de 4 productos básicos para que pueda llegarse a elaborar. Lo que es el agua, es muy necesario controlarlo. La malta de cebada, que parte de granos de cebada. El lúpulo, que es el que le va a dar a aportar el amargor. Y la levadura, que es el que va a hacer que inicie la fermentación y genere el alcohol en mi cerveza. Primero hay que conocer sobre el agua. El agua va a definirse dentro de mi cerveza entre un 90% aproximadamente. Entonces vale la pena que hay que ajustarla, conocerla, adaptarla a condiciones que sean buenas para que pueda fermentar mi producto. Dentro de las recomendaciones tendríamos que eliminar el cloro del agua. O sea, no podemos usar solo agua de grifo que viene con cloro. Para ello podríamos hacerle un pequeño tratamiento de hervido, al menos para poder eliminarlo. O utilizar filtros que ya existen que te permiten hacer esta eliminación junto con algunas sales, porque el agua también tiene dureza. Solamente por el uso del agua se han creado diferentes estilos, a pesar que se ha seguido la misma metodología. Así, por ejemplo, el método de hacer una Pilsner parte de ser una agua blanda, ¿no? Que por temas de la misma geología de la zona de donde se hacía, se obtenía esas características especiales del estilo. Por ejemplo, una Export Lager, a pesar que se veía muy parecido a una Pilsner, pero tenía otro sabor distintivo, y esto era solamente por el agua, por su alto contenido de alcalinidad y dureza. O en el caso de las cervezas Viena, que también por su alta dureza y otros mezcla de otros granos, ya se obtenían nuevos matices. O en el caso de la Burton de otras zonas, por el alta dureza, sulfatos y sodio, obtenían otros matices. Entonces, el agua tenemos que adaptarla, corregirla, y en especial sería muy bueno comenzar con agua blanda. El agua blanda se consigue porque en el caso del agua existen algunos compuestos como es el calcio, el magnesio, que cuando se pueden extraer estas sales, el agua se le considera blanda. Y cuando hay grandes cantidades de estos compuestos es porque la agua es dura. Ahora sí hay dureza que es permanente, ¿no? Cuando es el mismo contenido de calcio y magnesio por altos niveles. Y hay durezas temporales que precipitan estos calcios y magnesios, pero en forma de carbonatos, ¿no? Que se puede eliminar. También en el agua se darán todas las fases de reacciones y será el medio con la cual puedas ajustar la acidez de tu proceso. Ya veremos más adelante que
En el caso del aporte del agua, ajustar alguna acidez de mi mosto, o en diferentes etapas podré ajustar esa acidez para obtener las mejores eficiencias, ¿no? Así veremos que en el macerado el pH más adecuado para procesar será de 5.3. Luego pasará por distintas etapas en las cuales, si yo lo ajusto, por ejemplo, en el lavado a 5.8, obtendré mejores resultados. Luego deberá bajarse a 5.2 en la cocción y en el proceso fermentativo deberá tenerse un pH algo más bajo de 4.5. Para cuando ya se embotella debe tener un pH de 4.2. ¿No? Vamos a irlo viendo poco a poco. El segundo ingrediente que debemos hablar es nuestros granos, que puede ser cebada, trigo, maíz. Todo depende de que estos granos tengan un contenido de almidón que pase por procesos de hidrólisis y se convierte en azúcares fermentables. Para que esto sea posible, de que haya esta conversión de almidón a azúcar, se agregan malta, que en esta malta contiene enzimas, que es lo que hace posible la conversión, ¿no? Del almidón a azúcar. Esta malta de cebada parte justamente de los granos. ¿Cómo se obtiene? Se hace a través de la germinación del grano, que en las raíces se van acumulando durante la fase de crecimiento de estas raíces, aparecen estas enzimas y es lo que se aprovecha, se hace desecar y se mantienen en el grano para que luego lo mezclemos en el proceso de la cerveza para que se pueda desdoblar todo su almidón hasta azúcar. Entonces, vamos a ver en este caso del proceso de la malta, también lo vamos a conocer un poco de cómo se elabora, pero debemos conocer que hay dos grupos. Uno que es malta base, que ha sido un proceso en el cual se obtienen la mayor cantidad de enzimas, y otros que son maltas especiales que han sido cocinadas más con el fin de aportar mayores matices de color, o si no también matices de aromas, variará según el estilo para que vayas mezclando estas maltas. La malta base contienen estas enzimas que en especial son enzimas amilasas. Dentro de las amilasas está la alfa amilasa y la beta amilasa. La alfa amilasa tiene el poder de convertir el almidón hasta dextrinas, que ya se considera dulce al paladar, pero aún así la levadura no lo puede digerir, no lo puede transformar en alcohol. Pero en algunos casos es preferible hacer esta conversión para otorgar un matiz dulce a mi cerveza. Y en el caso de las beta amilasa, será la opción de transformar de las almidón para que pase hasta dextrinas y llegue hasta maltosas. En ese caso, una vez cuando ya llega hasta maltosas, la levadura ya lo puede convertir hasta alcohol. Para eso necesitaremos tratamientos de temperaturas controladas para que haga esta conversión y solo actúe las beta amilasa para que todo el azúcar se convierta hasta alcohol. Las maltas especiales junto con las maltas base, existen muchas categorías según el estilo que queramos hacer. Las maltas especiales habrán malta ámbar, el biscuit, caramelo, chocolate, malta black, que es el que más aporta oscuridad y amargor, ¿no? Y según el tipo de estilo, si quiero hacer una cerveza que es Pilsner, pues es suficiente con una malta ámbar, ¿no? Poder hacer y aportar sabores algo a pan, a nueces o un color claro. O si que quiero hacer unas cervezas rojas, poder mezclar maltas caramelo, por ejemplo, o un poquito de malta chocolate,
para que aporte ese color algo rosáceo. Y en el caso de ser negras, pues entre chocolate o malta black será la opción de poder trabajar con ellos. Para elaborar, para trabajar un malteado desde el inicio, antes pues las empresas no tenían al alcance estas subempresas que les provea maltas comerciales para poder trabajar sus propios procesos de cerveza, sino tenían que empezarlo desde el inicio, desde el germinado del grano, paralizarlas, hacerlas secar, guardarlos esas maltas y luego recién iniciar mi proceso de elaboración de cerveza, ¿no? Ahora en la actualidad ya no se hace. Hay empresas especializadas que obtienen muy buen producto de malta que te asegura procesos adecuados y ya no tienes que hacer todo este sistema, sino de frente hacer la maceración para empezar la conversión de almidón a azúcar. Pero en sí, este proceso parte de un germinado de grano. De ahí, una vez cuando ya llega a estar a un cierto tamaño, se seca, se hornea y se almacena. Habrá también la opción de utilizar adjuntos, porque estos adjuntos podrá darle otros matices o hasta aumentar rendimientos o minimizar costos. Por ejemplo, se puede reemplazar cierta cantidad de granos o de maltas, alrededor de un 20%, por ejemplo. En el caso puedes usar maíz, arroz, sorgo, trigo, avena, ¿no? En las cuales, aparte que aportas matices, minimizas costos, con el fin de utilizar otros productos que podrían darte, bajar costos, minimizar los costos y casi otorgar los mismos resultados. O también se puede dar opción a que aportes diferentes sabores, aromas, colores, matices en las cuales tú quieras detectar esos sabores frutales. Puedes aplicarlo, estos adjuntos de frutas y generar un aroma algo más fresco, frutal, aún según el tipo de fruta que estés aportando. El tercer ingrediente será el lúpulo. El lúpulo es una flor de una planta, pues que es una enredadera que nosotros la utilizamos para condimentar a la cerveza, para aportarle ese matiz amargo que tiene, y aporta también aromas, sabores, y según el tipo de lúpulo que se agregue, puede darle unos sabores cítricos, otros frutales, otros matices de aromas especiales, y es variado. Y según el momento donde la aplicas también. Y a la par también contribuye con la conservación de la cerveza. En el caso del lúpulo, nosotros debemos conocer que debemos aplicarlo en 3 momentos durante el proceso fermentativo, durante el proceso de maceración, para que aporte el amargor, el aroma y los sabores. En la actualidad, bueno, no se usa la flor como planta directamente, sino que ahora se utiliza pellets que han sido extraídos de la parte interna de la flor, ¿no? Para que no aportar algunos tipos de contaminantes, como podría hacerse resinas, ¿no? Que podrían aportar demasiado amargor, o otros tipos de matices que no sean propios del lúpulo. Entonces, para eso se ha extraído en pellets, pero siempre todavía se debe considerar que deben ser usados lo más frescos posibles. Y su almacenaje debe darse en frío. El momento donde debemos agregar este lúpulo variará según las condiciones que quiera aportarle a mi cerveza. Cuando estemos en la fase que estemos cocinando la cerveza, ahí podremos agregarlo, por ejemplo, cuando ya finalizó la cocción o al menos ya pasó los 40 minutos o
me refiero más que todo cuando dejarlo en contacto más de 40 minutos, diré, estos podrán aportar amargor. Y si es que yo les dejo durante el tiempo entre unos 10 y 40 minutos, solo aportaré sabores, sabores distintivos. Y si yo le dejo en contacto solo 10 minutos de cocción, aportaré aromas, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho cuando se aplique, y generalmente dentro de la práctica se aplica cierta cantidad, tanto para aportar amargor, tanto para aportar sabores y tanto para aportar aromas. El cuarto ingrediente será la levadura. La levadura, que hay empresas especializadas en el tipo de levaduras que te podrán ser más favorables para que puedas fermentar cerveza, como la muy conocida Fermentis o el muy usado Safle US05, que es uno especial pues para hacer una cerveza Pilsner. Te va a servir también para, son levaduras Saccharomyces cerevisiae, en temperaturas ambiente de 20 grados, va a fermentar excelente. En este caso, esta levadura pues consumen azúcar y transforman hasta alcohol más gas carbónico CO2 y también generan calor. Considerar un cambio de temperatura si es que se está procesando grandes volúmenes, más de 100 a 200 litros. Si no, el cambio de temperatura sería casi insignificante. La levadura pues tiene que ser conservada de manera eficiente para que no pierda poder o dentro de su composición haya la cantidad suficiente de levaduras viables. Es un ser vivo, así que deberíamos almacenarlo también en refrigeración. El tipo de levaduras justamente se podrá, Saccharomyces cerevisiae, la de alta fermentación, es las cervezas que se obtienen tipo Ale, y las cervezas tipo Lager son las Saccharomyces que tienen una baja fermentación, Saccharomyces pastorianus, que en las cuales se pueden trabajar a temperaturas bajas. Las cepas de levaduras que se pueden usar de distintos lugares aportarán diferentes matices, como en el caso de levaduras inglesas, aportarán matices maltosos. Las levaduras tipo belgas darán perfiles especializados y afrutados. Las alemanas, afrutados y fenólicos. Y las levaduras americanas, un perfil más limpio con bajos niveles de ésteres y fenoles. Podrán haber dos presentaciones, como la levadura seca y la levadura líquida. Por tema de almacenaje y conservación, es más preferible trabajar con levaduras secas para poder hidratarlas cuando sean necesario y luego poderlas almacenar de manera sencilla. En cambio, con levaduras líquidas se tiene que tener un control en estado de refrigeración, y pues hay un mayor riesgo de que puedan morir, ¿no? Y es algo más costoso almacenarlas y enviarlas. La Safle US05 será una levadura de Fermentis muy usada para hacer tipos de cervezas simples tipo Ale, que tendrá un rango de actuación de 18 a 28 grados centígrados, ¿no? Y podrá actuar 11.5 gramos para 30 litros. La Safle S04 es una Ale inglesa, en las cuales podrás trabajar con temperaturas algo más bajas, entre 15 y 20 grados, para las cuales obtendrás también cervezas muy buenas, ¿no? Pero se tiene que controlar más baja la temperatura. La Saflager SC23 será especial para hacer tipos Pilsner, que es la cerveza más producida a nivel mundial. La levadura Safbrew BW06 es para hacer cerveza tipo trigo, especial para ambientes con alto nivel de densidad.
Los implementos básicos que serán necesarios para usar será un termómetro, porque vamos dentro del proceso a ver muchas temperaturas que se tienen que controlar y medir para poder tener un proceso adecuado. La balanza gramera será necesario para poder dosificar todas mis materias primas y algún aditivo que se agregue. El molino permitirá trocear el grano que será formar parte de nuestros insumos en nuestra preparación. El termo que te ayudará a mantener la temperatura o incluso, pues, dentro, si utilizas una olla, también podrás colocarle una chaqueta que puedas hacer mantener esa temperatura. La olla de cocción que podrás cocinar tu cerveza, a través de ella podrás elevar temperaturas de cocción de 90 a 100 grados, que será necesario para mi proceso. De ahí el enfriador, hay muchos tipos, uno de los más conocidos es el serpentín sumergible, que te podrá ayudar a enfriar tu mosto. El densímetro, junto con la probeta, será necesario también adquirirlo para poder controlar el proceso cuando inicia, cuando finaliza la fermentación y saber el contenido alcohólico. El fermentador, que será el principal recipiente para que puedas generar tu cerveza, generar el alcohol necesario en ella. En este caso, el molino veremos que existen de muchos tamaños, según el volumen que estemos usando. De manera artesanal, el molino de mano será el instrumento más básico para pequeñas producciones. Si no, hay unos molinos por tolva y con uso de electricidad que te podrán ayudar a un mejor proceso. La olla de cocción podrá tener un caño de acero inoxidable y también la olla misma ser de acero inoxidable para asegurarte que tu producto no tenga ningún cambio de sabor o aporte de algún aditivo metálico, con la cual también se le coloca un falso fondo para que cuando sumerges el grano no llegue a la tapa final y el fuego no lo caliente de manera directa y no se pueda quemar. A esta también se le puede adaptar una chaqueta que te puede ayudar a mantener la temperatura, o podría reemplazarse por un cooler para almacenarlo y mantener esa temperatura. Los enfriadores pueden ser de diferentes formas, como es el serpentín sumergible, placas a contrapresión, que también son sumergibles, poderlo macerar, por ejemplo, en agua helada o con hielo, también te va a ayudar a enfriar, o una congeladora controlado con un termotester podrá ayudarte a disminuir la temperatura, o inclusive también hacer una temperatura controlada a frío. El fermentador es el recipiente en la cual va a generar el alcohol en tu cerveza. Requerirás tener un recipiente cerrado, inerte, para que no aporte sabores, en la cual se pueda colocar también una trampa de aire. Y con esta trampa de aire va a permitir que en el proceso se genere gas CO2, pero que no ingrese aire. Será oportuno también que tengas un pequeño caño para que puedas sacar muestras y que no destapes tu sistema. O incluso trabajarse con recipientes de vidrio, si ya se conoce el proceso de cuánto tiempo debe durar y las características que debe tener cuando finaliza, ¿no? O también trabajar con sistemas más sofisticados, como es el acero inoxidable, que en las cuales se obtienen, pues, unos mejores resultados. La estructura escalonada también puede servirte mucho en el caso que ya no requieres estar haciendo tantas recirculaciones, tener tantos instrumentos o tanto esfuerzo de algunas bombas, sino de usarlo de que con el caño anterior del más arriba
pase a un siguiente recipiente para un siguiente proceso, como es el caso de primero hacer que macere a temperatura alta, luego pasarlo a cocción, ¿no? O nuevas temperaturas más altas y luego ya pasarlo a enfriar. Ahora vamos a ver el proceso de fabricación. Lo primero que conoceremos es que tenemos que moler el grano porque ya vamos a partir de un grano malteado, en las cuales nos facilita muchísimo para ya no estar haciendo esa etapa en la cual germinamos el grano, los disecamos y todo eso. Ya hay tiendas especializadas que hacen ese trabajo y partimos a partir de este punto. Tenemos que utilizar un molino que trocee el grano de una manera de una manera gruesa nada más, que haga esa rotura, exposición de su almidón interno y que permanezca todavía con su cáscara, ¿no? Sana para que pueda ayudarte como lecho filtrante. Para que después, en la etapa de maceración, tú agregues el agua junto con el grano, agua que va a ser caliente, agua que generalmente se le agrega a 75 o 76 grados centígrados, junto con el grano que está a temperatura ambiente, llega a una temperatura de equilibrio aproximada de 67 grados centígrados. Esta temperatura va a ser crucial para que haya esta conversión de almidón hasta azúcar y se debe mantener durante 60 minutos. La cantidad de agua que se utilice va en variación de 3 a 1, correspondiente al peso de la malta. Si tuviésemos 1 kilo de malta, se agregaría 3 litros de agua. En este caso, verificaremos la temperatura que esté en ese rango de 67 y será necesario mantener esa temperatura pues en la olla utilizando una chaqueta o si no usar un termo. La siguiente fase será el recirculado. Esta fase ayudará a extraer todos los azúcares que se han formado en la etapa anterior, se vayan extrayendo del lecho, ya no estén unidos con el lecho, con las cascarillas, para lo cual se saca de la parte inferior, en el mismo caño que tiene mi olla, se abre y se hace una recirculación hasta que quede un producto más limpio. Ya no se noten tantos sólidos en el líquido. Una vez que se consigue eso, ahora todavía la cascarilla tiene sólidos, tienes más que todo azúcares aprovechables, entonces comienza el lavado de grano. El lavado de grano se agregará agua a 80, algo menor a 80 grados centígrados, entre 78 y 79 grados, con el fin de que haya un sistema en continuidad de que tú vas retirando siempre jugo de la parte inferior y se va agregando agua por la parte superior, con la cual va arrastrando todos los azúcares formados. Al final obtienes un mosto dulce, que ese es el que vas a pasarlo a la siguiente etapa de cocción. En esta fase de cocción, en mi olla, que ya debe ser de cocción, debo haber primero retirado el grano. Ya no necesito este lecho filtrante, sino tenerlo solo líquido. Y aquí llevaré mi producto a hervor. No importa la temperatura que yo le aporte, porque el agua siempre hierve a 100 grados. Si es en temperatura a nivel del mar, no va a subir más temperatura, por más que lo tenga prendida el fuego. Pero sí es requerido de que se haga de manera turbulenta, porque va a haber una evaporación. En esta etapa también se agrega el lúpulo, en la cual este lúpulo se agrega en 3 momentos. Uno de ellos es al inicio para aportar el amargor debido en mi cerveza. Otra es en la etapa intermedia, a los 30 minutos de haber iniciado el hervor,
para aportar sabores especiales. Y luego, ya en la fase final, faltando 10 minutos para terminar, o incluso ya ahí nomás a 1 minuto de terminar, agregar una parte más de lúpulo para darle aromas. Luego, este proceso eliminará bacterias, eliminará algunas sustancias tóxicas, ¿no? Por simple hervido. Se debe hacer con una olla destapada para que se evapore el agua y también todos estos aromas. La siguiente fase será el enfriamiento del mosto. Es requerido enfriarlo lo más rápido posible para que los sólidos que estén en suspensión desciendan de manera rápida o se coagulen, y esto permita que el producto se clarifique de manera natural, solo por enfriamiento. En esta fase, enfriarlo, ya hemos visto que existen diferentes equipos que pueden ayudarte a enfriar, como el serpentín, o incluso agenciarte de macerarlo con agua fría, con hielo o con una refrigeradora, ¿no? Hay que ingeniárnoslas y enfriarlo hasta temperatura ambiente. Una vez que ya lo tenemos en temperatura ambiente, ya podríamos iniciar la fermentación, pero todavía tenemos que hacer una fase intermedia en la cual debemos aportar oxigenación, debido a que la fase de cocción anterior ha eliminado todas las moléculas de aire. Para eso, de manera turbulenta, se pasa de recipiente a recipiente, y aparte que se puede haber enfriado de esa manera, también se va oxigenando el medio. O se hace un revoloteo de manera turbulenta y de esa manera se va oxigenando. Con esa oxigenación va a ser importante para que al momento de agregar levaduras, las levaduras se alimenten de ese oxígeno, abran sus células, se activen y puedan iniciar el proceso fermentativo de manera eficiente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ahora debemos, al agregar levaduras, debemos decidir qué tipo de estilo estamos usando, qué tipo de levadura y condiciones de temperatura ambiente vamos a tener. Si vamos a usar el Saccharomyces cerevisiae, entonces haré un tipo de cerveza ale, en las cuales trabajaré en el rango de 18 a 24 grados. Y si utilizo Saccharomyces pastorianus, trabajaré para obtener cervezas tipo lager en temperaturas de trabajo de 7 a 12 grados centígrados. Una vez que ya está inoculado, iniciaría la fase fermentativa, la fase donde genera alcohol mi producto y se convierte en cerveza. Todavía no va a tener el gas, ese gas se va a hacer en posteriores etapas, pero aquí vamos a obtener alcohol. Para que tenga este alcohol, primero pasará por 3 fases, en las cuales la primera se le llama adaptación o fase de latencia, en la cual las levaduras consumen todo el oxígeno interno, y cuando ya llegan a consumir todo el oxígeno, se quedan sin aire, recién inicia la fase de fermentación alcohólica. También se le denomina fase de crecimiento exponencial, en las cuales hay una gran turbulencia y en el plazo de cortos días genera la gran contenido de alcohol posible. Y en las últimas fases, cuando ya está finalizando, uno por requerimientos que ya no encuentra azúcares, o ya por el alto contenido alcohólico también se inactiva dentro del fase finales de 7 días después de haber iniciado, concluye ya la fermentación con el contenido alcohólico adecuado en mi producto. Luego de este tiempo, pasaría a la siguiente fase denominada maduración. Esta fase hará que el producto evolucione y a la vez se clarifique, porque esta fase podría ayudarse de mantener el producto refrigerado para que puedas optar a que obtengas un producto translúcido y algo más equilibrado.
Cuando ya veas que esté clarificado tu producto, podrás hacer un trasiego, calentar nuevamente a temperatura ambiente y iniciar la siguiente fase que se le denomina carbonatación junto con el embotellado. Esta fase denominada carbonatación es donde yo le agrego nuevamente azúcar para que ocurra una nueva fermentación, pero esta vez en botella. De esa manera, con esta refermentación, va a ganar una cantidad de alcohol muy mínima, pero más que todo va a haber ganancia de gas CO2. Todo este gas va a quedar dentro de la botella y el producto va a estar gasificado después de al menos 2 semanas. Para eso se requiere que en este tiempo se mantengan temperaturas de fermentación, porque sigue actuando la levadura. Debe estar alejado de la luz, del calor, ¿no? Mantener temperaturas de fermentación normales. Y luego, ya, después enfriarlo, para luego paralizar las levaduras, o inclusive también en algunos casos lo pasteurizan y ya eliminan cualquier carga microbiana y ya no permiten que siga carbonatándose más. Entonces, en esta fase ya lo tendríamos listo nuestra cerveza para poderla degustar hasta el momento que nosotros queramos. Lo más recomendable es consumirlo lo más fresco posible, ¿no? Hasta aquí habremos quedado con esta fase de procesos. Veremos a partir de las siguientes clases las partes prácticas. Saludos.